Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele haber. Buenos días, hermanas, hermanos. El Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos en la 94.1, Radio La Predicadora, acá en La Ferrere, Partido de La Matanza. Gracias le digo al Señor porque puedo estar una vez más con todos ustedes en mi tercer programa. Y bueno, vamos a continuar leyendo el libro de Romanos. Usted que lo empezó a escuchar, sígalo escuchando porque va a ser muy impactante, va a ser un estudio muy vivificante y va a transformar su manera de ver las cosas, ¿no? Sobre todo de verse a sí mismo. Bueno, un saludo grande para la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova, y también a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada. El Señor le bendiga grandemente. A todos los hermanos y hermanas que nos conocen. Ya estuvimos en esta mañana haciendo un programa en Facebook, lo hemos pasado por YouTube y ahora estamos en la radio. Gracias le damos al Señor por esta posibilidad que tenemos de predicar la palabra. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con la meditación, con nuestro estudio del libro de Romanos. Padre amado, estoy ante ti en presencia de los testigos, Señor, para pedirte, Padre Santo, Dios Todopoderoso, que tú respaldes, Señor, tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, la lleve en una tierra fértil, Señor, donde pueda producir fruto. Oh Señor, abre los ojos del entendimiento a través de la luz que eres tú mismo, Señor. Que los ojos del entendimiento de aquellos que están escuchando la radio puedan ser abiertos y puedan, Señor, oír aquello que ningún oído escuchó, aquello que nadie habló, que puedan ellos escuchar y entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Entonces estábamos hablando del libro de Romanos, ¿verdad? Y quisiera continuar en el versículo 21 del libro de Romanos, donde dice, pues, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracia, antes se desvanecieron en sus propios discursos, y el necio corazón de ellos fue oscurecido o entenebrecido. ¿No? Estamos aquí avanzando desde el versículo 18, ¿vio? Donde ahí en el versículo 18 del capítulo 1 del libro de Romanos empezamos a ver la necesidad del Evangelio. El Evangelio, ¿quién necesita el Evangelio? El Evangelio necesita para salvar, como decía en el versículo 17 del capítulo 1, que el Evangelio es poder de Dios para salvar a aquellos que creen, sean judíos o sean griegos. Y entonces nosotros ahora vemos que desde el versículo 18 dice, porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. ¿Vio? Y ahí explicamos que Dios no está enojado con el pecador, sino que Dios está airado y enojado con aquellos hombres, ¿no?, que detienen la justicia con injusticia,
que detienen la verdad con injusticia. Con ellos sí está airado Dios, pero no con el pecador. Dios quiere salvar al pecador. Por eso Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, desde ahí del versículo 18 vemos la necesidad del Evangelio, ¿no? Porque lo que Dios se conoce a ellos es manifiesto, dice. Lo que se conoce de Dios a ellos se le manifestó. Entonces, siendo oportuno para nuestros días, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gloria, no le dieron honra, no lo reconocieron como Señor, ¿no? Los mismos que conocieron la verdad, ¿no? Hablando de los judíos, ellos conocieron la verdad porque Dios se dio a conocer a ellos a través de Jesucristo o a través de Jesús. Dios se dio a conocer a ellos y ellos lo despreciaron, ellos lo aborrecieron. Y eso fue mucho antes también, cuando estaban los profetas que hablaban de parte de Dios y Dios le hacía conocer a ellos su voluntad, le hacía saber a ellos su pensamiento, su sentimiento, y ellos cada vez endurecían más su corazón, porque lo que hacía los profetas al profetizar la palabra de Dios descubría el corazón que ellos tenían, que era un corazón duro, un corazón de piedra, una rebeldía en contra de Dios. Entonces, pero Dios nunca quiso la destrucción del pueblo de Israel, ni tampoco quiere la destrucción de nosotros, ni tampoco Dios quiere mandar al pecador al infierno, sino que Dios se acerca al hombre para que el hombre vuelva a la comunión con Él, ¿no? Y eso es por medio del plan de salvación, del plan de redención. Entonces, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, habiendo conocido a Dios. No le glorificaron, ¿yo? Es como que Dios busca gloria del hombre, que el hombre le reconozca, que el hombre individualmente le reconozca. También le tenemos que reconocer como pueblo, como nación, como iglesia. Tenemos que reconocer que hay un Dios que gobierna toda la creación. Pero aún sabiéndolo eso, nosotros no le reconocemos, porque ponemos nuestras vidas, la vida de nuestra nación, en manos de hombres corruptos. En las iglesias, la iglesia está en manos de hombres que Dios no puso, hombres carnales, ignorantes, que piensan solamente en ellos, que espuman su propia vergüenza, dice el apóstol Pedro. No, hoy la iglesia está en las manos de personas que no han sido puestos por Dios. No reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Estos malos hombres que se entraron encubiertamente son vergüenza en nuestros ágapes. Entonces dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No hay pensamiento de progreso humano en la declaración. No, Pablo declara que la raza humana comenzó con el conocimiento de Dios. Y eso lo perdió más tarde. El hombre perdió ese conocimiento. No quiso saber más de Dios. No quiso saber de otras cosas. Hoy la gente no quiere saber nada de Dios, pero quiere saber del tarot, quiere saber de la psicología, quiere saber de las ciencias ocultas, del espiritismo, de la magia, del umbanda, del quimbanda y de tantas cosas. Pero de Dios no quieren saber nada, ¿no? Entonces, se perdió el conocimiento de Dios. Ahí no hay avance en cuanto a eso. El hombre comienza a degradarse por una supuesta sabiduría humana, ¿no? El hombre se degrada a sí mismo porque rechaza a Dios. Entonces, ¿por qué es necesario el Evangelio? Las buenas nuevas, por ejemplo. Porque el hombre le da espalda a Dios, le dio la espalda a Dios.
no hay avance, el hombre comienza a degradarse, ¿no? Por una supuesta sabiduría. Esto es el motivo por qué el hombre necesita. ¿Cómo? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible, dice, ¿no? En la semejanza de imagen de hombre corruptible. Esto ya lo habíamos hablado el lunes pasado. No, esto fue un descenso en la humanidad. Por eso cada vez el pecado en la humanidad, en la historia de la humanidad, cada vez se agravó. Cuanto más se agravaba el pecado, más el hombre vivía menos. Menos tiempo de vida el hombre vivía sobre la tierra. Por el pecado, ¿no? Por muchas cosas. Y cuando ellos entregaron a Dios, por así, se olvidaron de Dios, ¿no? Fue Dios reemplazado por el concepto del hombre. Porque, ¿qué dice? En semejanza de imagen de hombre. Es decir, que pusieron a los hombres en el lugar donde Dios tenía que estar. Adoraron a los hombres y dejaron de adorar a Dios, el Creador. Por eso dice en el versículo, cambiaron, dice, ¿no? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracia, antes se desvanecieron en su discurso, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Cambiaron la gloria de Dios, el 23. Y cambiaron, acá dice trocaron, cambiaron la gloria de Dios incorruptible, la semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿No? Y hoy los hombres se ponen en los lugares altos, ¿vio? Quieren llegar a los lugares altos para dominar a la gente, para controlar las masas y llevar a las masas a lo que ellos quieren. Nunca tienen el pensamiento de dirigir a las personas a Cristo, ¿no? Hombres corruptos de entendimiento, vanagloriosos. Ellos miran su propio estómago. Ahora cambiaron. ¿Quién cambió? El hombre cambió. Cambió a Dios por otro hombre. La imagen de un hombre. Y desde acá, desde este punto, el hombre rápidamente cae cada día más. ¿Dónde cae? En la idolatría, ¿no? En la idolatría. Y eso entró en la iglesia hace unos años también. Se empezaron a idolatrar a los hombres, cantantes, ¿no? Predicadores, profetas, ¿no? Sean cantantes mujeres como hombres, y la gente se reunía alrededor del hombre, de la mujer, que tenían talentos que no son de ellos, porque Dios no le dio para ellos, para que ellos fueran enaltecidos. Dios le dio para que Dios fuera enaltecido. Y entonces, ¿dónde cayó el haber dejado a Dios y cayó en adorar a los hombres? ¿No? ¿Cuántos hombres fueron enaltecidos en estos 30, 40 años? ¿No? Que se pusieron en el lugar de Dios y se hicieron multimillonarios. Bueno, que Dios tenga misericordia de ellos y que puedan ellos arrepentirse y poner a Dios en el lugar donde tiene que ir. ¿No? Entonces dice que estos hombres cambiaron la imagen de un hombre por un ave, luego por una bestia y finalmente por la serpiente. Y lógicamente que ahí en Génesis capítulo 3, 14, vemos que la serpiente está más ligada con la tierra que con el cielo, porque ella se arrastra en la tierra. La serpiente es lo más lejos que está del cielo, ¿no? Por tanto, es la más grosa forma o la más grosera forma de idolatría.
Pero el hombre descendió rápidamente. Ellos descendieron. Ellos se fueron degradándose a sí mismos, dejando a Dios. ¿Usted cree por qué nuestro país está como está? No, porque dejan a Dios de lado. ¿Cree que eso es gratis? No es gratis eso. Dejar a Dios de lado no es gratis. Es darle lugar a un enemigo de Dios para que Él se meta ahí donde Dios tiene que estar, va a entrar Él. Que ese es el diablo y Satanás. Y cuando el diablo y Satanás se meten en una sociedad, en un hogar, en una iglesia, aunque dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? Pero hay iglesias que no son de Dios. No todas las iglesias que están son de Dios, ¿no? Las iglesias que son de Dios, Dios es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. La palabra de Dios es lámpara a mis pies, es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Que nos hace ver cualquier desnivel o cualquier pozo que hubiera ahí en el camino, nosotros podemos saltearlo. Solo Dios puede mantenernos a nosotros cerca de Él. Solo Dios nos puede mantener a nosotros en los lugares celestiales, donde Cristo nos sentó. Solo Él nos puede mantener, ¿no? Pero eso es en tanto y en cuanto nosotros seamos como Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y fue llevado arriba. Nosotros no nos sostenemos por nosotros mismos, nosotros que los que nos sostiene es Dios. En la medida que nosotros nos rindamos a Él, en la medida que nosotros dependamos de Él, lo honremos, le alabemos, le hagamos un culto a Él cada día que nos reunimos. Luego, la consecuencia, por supuesto, ¿no?, de habernos alejado de Dios, por lo cual también Dios los entregó, dice. Dejaron a Dios, entonces Dios los entregó. Y esto es algo lamentable que no pudo Dios hacer de otra manera, ¿no? Dios no pudo hacer de otra manera. Y Él nos tuvo que entregar, ¿no? Nos entregó a nuestra propia decisión. Nosotros decidimos, dejamos a Dios, ¿no? Y Dios nos entregó. Entonces, cuando Dios nos suelta a nosotros de su mano, no hay distancia que nosotros no podamos recorrer. Podemos recorrer las profundidades más grandes, más profundas, ¿no?, del alma del hombre. Podemos descender a las oscuridades tan grandes de nuestra alma y manifestar lo que hay ahí. Es terrible la degradación que nosotros podemos tener cuando dejamos a Dios. Lo dejamos como individuos, lo dejamos como personas reunidas en un lugar, en una iglesia, o lo dejamos como nación, ¿no? Dejar a Dios de lado es algo que tiene su consecuencia. Pero gracias a Dios que hay hombres y mujeres que caminan con Dios, que creen en Dios, que creen en el despotismo de Dios, que Él es el amo absoluto de todas las cosas. Tenemos todavía una iglesia que ama a Dios con todo su corazón y le sirve al Señor. Gracias a Dios que hay mujeres y hombres valientes que, a pesar que el mundo nos llena con tanta información de todos lados y quiere llenarnos de odio y de rencor y de amargura, hay personas que todavía dependen de Dios. Gracias al Señor por la iglesia, gracias a Dios por los vencedores, ¿no?, por aquellos que aman de corazón al Señor Jesucristo.
Ahora el Evangelio es necesario, no para aquel que lo tiene, sino para aquel que no lo tiene. Muchos de los que están en la iglesia no tienen el Evangelio. No tienen el Evangelio. Están por causa del padre, de la madre, de algún amigo, a causa de que fueron a un retiro espiritual y la pasaron bien. Son atrapados en un sistema de entretenimiento, ¿vio? Pero no están por Dios. Están por el entretenimiento. El hombre deja de adorar a Dios, al Dios invisible, reemplazándolo en la imagen de hombre, no, en una imagen corporal, en un hombre visible. Dios lo entrega en su propio cuerpo. Fíjese que hace muchos años, más o menos, yo calculo 30 años más o menos, empezó la adoración de los hombres dentro de la iglesia. Antes los pastores no eran adorados, eran respetados, los pastores. Eran hombres que hablaban y la grey obedecía. Eran pastores amados, conocidos por la grey. Dios daba testimonio de ellos. Después vinieron un grupo de hombres que pusieron en los lugares altos, ellos mismos se pusieron en los lugares altos a través de sus dones que Dios les había dado para la iglesia, ellos lo usaron para engrandecerse ellos mismos, ¿no? Y fíjese que esto es triste. Sacaron al Dios del púlpito para poner a hombres en el púlpito. Y ahora peor, ahora hay mujeres en el púlpito. Que eso es una vergüenza muy grande, ¿no? Que las mujeres ocupen un lugar donde Dios no le dio. Pero ese es otro tema, lo vamos a dejar de costado. Entonces las afecciones del hombre se tornan de Dios. Así Dios los entrega en su alma, que es el asiento de las afecciones, de los sentimientos, de los pensamientos, y se hunde más bajo que la bestia. Cuando el hombre es entregado en su alma, es peor que una bestia. Así está escrito en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. En el capítulo 1. Por esto Dios los entregó a efectos vergonzosos, dice. Dios los entregó a hechos vergonzosos, pues aún sus mujeres cambiaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza, ¿no? Cambiaron. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque Dios los entregó en sus propios deseos, en su propia concupiscencia. Se adoraron a sí mismos, se vanagloriaron a sí mismos, ¿no? Y Dios los entregó. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la naturaleza. Eso dice la palabra de Dios. Pues sus mujeres cambiaron, mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. En vez de satisfacerse con un hombre, ellos se satisfacen entre mujeres, cosa que es un pecado terrible. Pero no es un pecado de condenación ese pecado. Es un pecado grave, sí, pero por más que usted haga eso, usted puede, si recibe a Jesucristo, si es una persona que practica esas cosas, ¿no? Dios le ofrece la salvación, Dios le ofrece la vida eterna, ¿no? Usted puede ser una persona, una mujer que cambió el uso natural contra el que es contra la naturaleza, pero aún Dios le ofrece la salvación. Dios le ofrece su amor. Dios no quiere que usted se pierda eternamente en el infierno, en el lago de fuego. No, Dios quiere que usted sea salva, que usted reciba a Jesucristo, que cambie su destino eterno.
¿Sabe qué? Dios le ama a usted. Pero, pastor, yo soy una persona que vivo en contra de la naturaleza. Aún así Dios le ama a usted. Porque cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos amó. Y nos dio vida, dice. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Entonces, si usted cree en Jesucristo, si usted recibe a Jesucristo, por más que usted esté practicando, ¿no?, lo que es contra la naturaleza, usted puede ser salvo igual. Aproveche el Evangelio, aproveche que hoy le ofrece Dios la salvación, Dios le ofrece la vida eterna. El infierno no está hecho para la criatura, está hecho para el diablo y sus ángeles, no para las criaturas. Dios te ama, pero pastor, yo me estoy viviendo contra la naturaleza. No importa, pero si usted cree en Jesucristo, si usted le recibe a Jesucristo, Él le puede salvar igual. Y puede transformar su vida, puede transformar todo su ser, desde adentro hacia afuera. Entonces, fíjese, si bien Dios le entregó a una mente reprobada al hombre porque Él no tuvo en cuenta a Dios, ¿no? Pero aún así Dios le ofrece la salvación. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo. Dios amó al mundo, Dios amó al pecador. Dios está en contra de aquellos que detienen la verdad con injusticia. Dios está irado contra ellos. Pero al pecador le ofrece la salvación y la vida eterna. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Cambió el panorama. Y entonces fíjese lo que dice en el 26, leímos, al 27. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos contra los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo a sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Pero esto está hablando del pasado. Pero tal vez usted es un hombre, ¿no?, en el 27, que dejando el uso natural de las mujeres, capaz que usted ya no siente atracción por la mujer, siente atracción por otros hombres. Quiero decirle una cosa, el Evangelio le dice a usted que Dios lo ama. No lo ama por lo que usted hace, sino lo ama porque Jesucristo pagó el precio para que usted sea salvo. El único que lo puede salvar de esa vida es el Evangelio. Aunque usted haya dejado el uso natural de las mujeres, el hombre, aunque usted se haya encendido en su concupiscencia y haya amado a otros hombres, aún así, Dios le ama igual. Dios le ofrece la salvación, Dios le ofrece la vida eterna. Si bien Dios no está de acuerdo en lo que usted hace, pero Dios lo ama igual, y Dios lo quiere transformar, y Dios lo quiere cambiar de adentro hacia afuera. Solamente usted tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso dice el Evangelio. El Evangelio no te condena, el Evangelio te ofrece la salvación, el Evangelio te ofrece la vida eterna, te ofrece el amor de Dios. A usted que es un vil pecador, porque todos éramos viles pecadores, todos éramos de alguna manera, habíamos sido entregados a nuestra propia concupiscencia, pero Dios nos rescató de allí por medio del Evangelio. Cuando nos predicaron el Evangelio nosotros creímos. Y no ha cambiado nuestra vida de la noche a la mañana, todo fue un proceso y a veces muy largo. Pero hoy podemos decir, después de tanto tiempo, podemos decir que el Evangelio es poder de Dios. Podemos decir que el Evangelio es poder de Dios para salvar, porque nos salvó a nosotros y nosotros nos miramos a nosotros mismos de acá hace 30 años atrás y no éramos mejores que nadie.
Tal vez éramos peores que todos, pero aún así el Evangelio nos salvó. Por eso, aunque el hombre dejó a Dios, aunque el hombre se alejó de Dios, ¿no? Aunque Dios lo haya entregado en su propia concupiscencia, aún así Dios lo envió a su Hijo Jesucristo para salvar al hombre. Y dice el 27, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se extendieron en su concupiscencia, unos contra otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y sí, recibieron la muerte, pero en aquel tiempo no estaba el Evangelio. No, por ejemplo, en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no estaba el Evangelio. Jesucristo no había muerto. El Hijo de Dios no había sido enviado a este mundo para salvar al pecador más vil. Pero ahora estamos en un tiempo donde la cruz se levantó. La serpiente se levantó. ¿No? Ahí cuando Moisés levantó la serpiente de bronce. Bueno, Jesús fue levantado también, y todo aquel que en él mirare será sano, dice. Será salvo. Si usted, amado amigo, si usted se atreve a creer en esta mañana, a pesar de sus inclinaciones carnales, morbosas, a pesar de su degeneramiento en su conducta, aún así usted cree en Jesucristo, usted puede llegar a ser salvo y puede tener un nuevo nacimiento, una nueva vida a través del Evangelio. Finalmente, el hombre no deseó retener a Dios en su conocimiento. El hombre quiso olvidarse de Dios, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. No, la mente es el lugar del espíritu. Así el hombre, que es una trinidad, la naturaleza, hecho o creado para glorificar a la Trinidad, a la deidad, está entregado en cada parte de su ser, espíritu, alma y cuerpo, a la impiedad. Eso está hablando de antes. Cuando el hombre nació en Adán, cuando Adán pecó, él fue entregado en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, fue entregado al pecado, fue entregado a hacer lo malo. Pero ahora estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de gracia donde vino Jesucristo, el Hijo de Dios, para salvar al hombre pecador, para darle vida al pecador. No, solamente el pecador tiene que creer no que él es un pecador, tiene que creer que Jesús vino para salvarle, para darle vida eterna. Y entonces aquel que cree recibe la justicia de Dios. Es una justicia retributiva. Es una justicia que nosotros no hubiéramos alcanzado nunca, solamente es una justicia que otro alcanzó y que nos dio a nosotros, nos hizo justo por medio de haber creído en Él. Usted cuando cree en Jesucristo, cuando usted le recibe a Jesucristo, delante de la presencia de Dios, usted es un hombre justo, un hombre sin culpa. Una persona que puede comenzar una vida nueva con otra vida diferente que es la vida de Dios, como le vamos a ir mostrando a través del libro de Romanos. ¿Vio, hermano amado? Y como a ellos no le pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. ¿Y qué podía hacer Dios? ¿Qué puede hacer Dios cuando una persona no cree? No lo puede obligar. Dios lo podría obligar, por supuesto, Él es Dios, Él podía obligarlo. Pero Dios no lo obliga. La persona tiene libre albedrío, puede ella aceptar o rechazar. Y bueno, y si la persona rechaza, como dijo el Señor Jesucristo, el que cree ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces la decisión no está en Dios, está en cada uno de nosotros.
Y en esta mañana Dios te ofrece la salvación, en esta mañana Dios te ofrece la vida eterna. No importa quién sea usted, no importa si es una lesbiana, no importa si es homosexual, no importa si es un espiritista, si es un brujo, si es un umbanda, no importa. Si usted cree en Jesucristo, si usted le recibe en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Usted va a tener un nuevo nacimiento para delante de los ojos de Dios y ahora el Espíritu lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Eso es así, así dice la palabra de Dios. Estando llenos, atestados de toda iniquidad, de fornicación. ¿Quiénes? Tanto aquellos que se echan con mujeres como aquellos que se echan con... Aquellas que se echan con mujeres tanto como aquellos que se echan con hombres. Ellos están atestados, llenos de toda iniquidad, de toda maldad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, lleno de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades. Esas personas se hacen murmuradoras, detractoras, aborrecedoras de Dios, ¿no? Pero, pastor, si aborrecen a Dios, ¿cómo le podemos predicar el Evangelio? El Evangelio no le podemos negar a nadie, tenemos que predicarle a todas las personas. Sea quien sea, tenemos que predicarle, acercarle la liberación del juicio eterno y del infierno eterno. Tenemos que tratar de salvarlos por medio de la locura de la predicación. Pero estos hombres que rechazan a Dios son injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí está hablando de aquellos hombres que dejaron a Dios, que ya no tienen a Dios como su Señor, no tienen a Jesucristo como su Señor. Y esto cada día se ve más. Cada día se ve que el mundo está dejando de creer en Dios. Hay generaciones que están naciendo sin el conocimiento de Dios, porque la iglesia dejó de predicar el Evangelio. Dejó de predicar el Evangelio de la cruz, ya no predican el Evangelio, predican no sé qué cosa, predican entretenimiento mundanal, no, predican sotería, predican adivinación, predican psicología, predican tantas cosas. Pero el Evangelio no lo predican. No lo predican porque no lo conocen. Y es momento que los que somos verdaderos, los que somos sinceros, los que somos la iglesia del Señor, tenemos que empezar a predicar el Evangelio a todas las criaturas que encontremos por nuestra vida. Predicar el Evangelio. El Evangelio de este tiempo no es un Evangelio que condena, sino que es un Evangelio que salva, que justifica a aquel que cree. Por eso, hermanos amados, hermanas, entonces vemos la necesidad del Evangelio. El Evangelio es necesario para el pecador, pero no para condenarlo y mandarlo al infierno, sino para salvarlo. ¿Vio? Y hay que insistir. Su hijo tiene un alma, su hija tiene un alma. Y usted le tiene que predicar el Evangelio. ¿Y usted cuánto va a insistir? Porque usted sabe que si su hijo rechaza el Evangelio, él va a ir al infierno y a la condenación eterna. Entonces usted va a insistir. Va a insistir y va a insistir y va a insistir. Porque es su hijo, es su hija. No quiere que se pierda. Bueno, así tenemos que ver a cada alma. Tenemos que ver a las personas que necesitan el Evangelio. Aquellas personas que las vemos haciendo tanta maldad y que nos causa mucho daño, por supuesto, que nos causa dolor lo que hacen las personas. Pero aún así tenemos que ofrecerles el Evangelio de Jesucristo para que pueda dejar de hacer maldad y pueda alcanzar la salvación y la vida eterna.
Y ahora nos miramos a nosotros mismos por medio de la palabra de Dios y vemos que nosotros éramos peores que todos. Éramos enemigos de Dios. Maldecíamos a Dios. Pero aún así Dios nos alcanzó la salvación y la vida eterna. Y gracias a aquellos hermanos que vivían en el Espíritu, ¿vio? Gracias a aquellos hermanas y hermanos, aquellas iglesias que vivían dependiendo de Dios, porque esas iglesias lo único que hacían era predicar el Evangelio. Salían con los trataditos a la calle, ¿no? Casa por casa, me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, casa por casa golpeaban como hoy los testigos de Jehová, ¿vio? Antes hacía ese trabajo la iglesia. Casa por casa le damos un tratado a la gente y la gente a veces nos sacaba palos. Nos tiraban agua de la zanja y bueno, y todo eso. Pero a mucha gente aceptaba. Familias enteras aceptaban el Evangelio. Porque veían el poder de Dios. Por medio de un pueblo que estaba consagrado. Cuando uno está consagrado, predica el Evangelio. Cuando uno está consagrado, tiene la llenura del Espíritu Santo en su vida. Cuando uno está consagrado, no busca las cosas de esta tierra, busca las cosas de arriba. La consagración nos hace mirar para arriba, nosotros nos miramos para acá. A veces, este mundo es como un imán y nosotros a veces nos atrae, pero enseguida reaccionamos y decimos, Señor, ayúdanos. Entonces la iglesia predicaba el Evangelio, hermano. ¿Qué tiempo? Yo conocí ese tiempo. Llegué justo a fines de la iglesia de Sardis, ¿no? Cuando la iglesia evangélica pentecostal estaba en su auge. Venían almas, a cientos de hermanas, familias enteras entraban en la iglesia y se convertían al Evangelio. Hoy, hermanos, hoy no se predica el Evangelio de la Biblia. Hoy se habla de muchas cosas raras que no entiendo, ¿no? Se habla en el nombre de no sé quién. Pero Dios tenga misericordia. Los que somos verdaderos tenemos que salir digamos, de la comodidad en la cual estamos y decirle Jesús te ama a quien tengamos delante. Por eso, hermanos amados, para terminar, me voy a fijar la hora. Tengo 10 minutos todavía. Para terminar. Entonces vemos que el hombre natural, deja a Dios. Y yo quisiera llamar la atención, ¿no? En lo que encontramos allí en la carta del apóstol Pablo, ahí en Timoteo, creo que es 1 de Timoteo 3, 3 del 1 al 9. A ver si no me equivoco, 1 de Timoteo 3 del 1 al 9. Dice, palabra fiel, si alguno apetece avispado, buena obra desea. Conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. No amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en el juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. ¿No? Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, ¿no? Entonces nosotros
terminamos diciendo en esta mañana, ¿no?, que el camino de la decadencia que el hombre ha emprendido, al hombre le fue dada una revelación, ¿no?, una revelación del Señor, del Dios invisible, por así decirlo. Al hombre le fue dada la revelación del amor de Dios en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios visible, el que se pudo ver. El hombre ha tenido el privilegio de tener la más grande revelación concedida en el principio, pero ahora nosotros que decimos conocer la gracia, nosotros tenemos que hablar correctamente sobre el Evangelio. El Evangelio no es el Evangelio de la condenación, sino que el Evangelio es el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la vida eterna, del amor de Dios. Y acá en este libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, si bien la palabra está dirigida para el hombre pecador, pero yo estoy persuadido en mi corazón que Dios ama al pecador. Dios le ama con un amor muy grande, ¿no? Y gracias a Dios que eso fue así, porque de otra manera nunca hubiéramos sido salvos nosotros. Nosotros tenemos que dejar de condenar al pecador, sino alcanzarle al pecador la salvación y la vida eterna. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Le pido a usted que ha escuchado este programa que considere estas palabras, que vea la palabra del Señor, ¿no? Que nos volvamos a Dios con todo nuestro corazón, que lo pongamos en nuestro altar, en nuestro espíritu, ¿no?, como el soberano, como el Señor de señores, en nuestra vida, a Dios. Que podamos poner a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza de la iglesia, del cuerpo, ¿no? Que podamos nosotros darle a ellos lugar para que ellos nos conduzcan a nosotros, a cómo debemos de hacer las cosas, cómo tenemos que presentar el mensaje de ellos para el mundo. Él ya nos dio esa revelación por medio del apóstol Pablo. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús por la fe. No, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Evangelio es maravilloso. No hay cosa más maravillosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Dios. Imagínese, Dios que aborrece el pecado, porque Él aborrece el pecado, Él salvó al pecador. Nosotros nos hicimos uno con el pecado, pero nosotros no éramos el pecado, nosotros éramos la creación de Dios. Y Dios miró y nos mira a través de sí mismo. Él nos creó para sí, ¿no? Él nos compró para sí. Y Él no está dispuesto a regalarnos, ¿no?, a que el diablo nos lleve a nosotros fácilmente a donde Él quiere. Él aún así, hoy Él pelea por nosotros. Él quiere que nosotros seamos salvos. Él quiere que nosotros recibamos vida eterna. Él quiere que nosotros seamos felices, que podamos, ¿no?, ser libertados de aquellos pensamientos, sentimientos, de aquellas tendencias que todavía nos controlan para la maldad. Dios quiere liberarnos de todo eso. Su amor es muy grande. Es muy grande el amor de Dios para con el hombre. Dios ama demasiado al hombre que creó. No, Dios te ama y Dios me ama a mí también. Pero ahora nosotros ya somos sus hijos. Pero que Dios ame al pecador es algo que apenas puedo yo entender. Y muchos no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Y por eso condenan al pecador. Creen que el pecador se merece el infierno. Creen que el pecador se merece en el juicio eterno.
cuando ellos nos echan a ver que nosotros éramos pecadores también. Y nosotros merecíamos lo mismo, pero Dios nos salvó. Y ahora ya no somos aquellos que éramos antes. Dios transformó nuestra vida, nuestra manera de pensar y de sentir. Esto declara el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para transformarte, para cambiarte, para limpiarte, para borrar todos tus pecados. El Evangelio tiene poder para que vos empieces una vida nueva, de cero, como un niño recién nacido. Solamente tiene que creer. ¿En quién tiene que creer usted? ¿En una denominación? No. Usted tiene que creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. Reciba a Jesucristo. Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Para que usted sea salvo, para que usted tenga vida eterna. Dios no quiere que usted viva triste, enfermo, con necesidades. Dios quiere que usted tenga en abundancia. Dios quiere que usted sea sano de toda enfermedad. Dios lo quiere. Solamente nosotros tenemos que creerlo. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores en el madero. No, Él lo hizo. Y nosotros lo tenemos que creer con una fe sencilla, ¿no? Con una fe simple. Sí, yo creo, Señor, yo creo que tú llevaste mis enfermedades y mis dolores. Y me declaro sano, me declaro libre, Señor. Lo bendigo, hermano, querido amigo. Usted que quiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas. Señor, yo he escuchado que tú amas al pecador. Yo soy el primero. Me reconozco, Señor. Te pido, Señor, que tú limpies mi vida, me transformes, Señor. Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Ahora, Señor, dirige mis pasos, que tu Espíritu Santo me guíe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir, Señor? Ayúdame, dependeré de ti para vivir o para morir. Señor, dependeré de ti. Amén. El Señor le bendiga grandemente, mi querido amigo. Me gustaría tener noticias suyas para seguir orando por usted en la iglesia. Comuníquese con la radio. El número del WhatsApp es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Y si no, el teléfono de la radio es 60 71 3845. 60 71 3845. Si usted quiere comunicarse, así podemos seguir orando por usted y también poder guiarlo a usted en su nueva vida. El Señor le bendiga. Amén, hermanos. Señor les bendiga a todos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.